descubramos juntos los tesoros eternos de la palabra de Dios. Hola pequeños aliancistas, queremos darle la bienvenida a todos los niños y las niñas que se conectan a esta hora. Bienvenidos a este hermoso programa. ¡Soldado Viper! ¡Presente, mi capitán! ¿Usted anda a caballo? ¡No, mi capitán! ¿Anda en avión? ¡No, mi capitán! ¿Está en la infantería? ¡No, mi capitán! Entonces, ¿de qué soldado me habla, Viper? ¡Soy un soldado de Jesús! Muy bien, entonces. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. ¡Soldado Viper! ¡Sí, mi capitán! ¿Cómo hace la artillería? Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. ¿Cómo hace la aviación? Muy bien, soldado Viper. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. Aunque no soy de la ¿Cómo hace la caballería? Artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Hola pequeños aliancistas, bienvenidos a un nuevo programa de Descúbrelo. El día de hoy vamos a aprender una lección que la vamos a encontrar en Hechos 17, versículos 16 al 34. Entonces recuerden que Hechos lo encontramos en el libro del Nuevo Testamento, niños. Bueno, vamos a aprender 4 puntos básicos para esta lección. Saber lo bueno es que Pablo comienza su jornada misionera. Pensar bien el versículo que ya todos debemos saber, que está en el libro de Juan 14:6, que dice, repitan conmigo, niños: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Recuerdan en dónde lo encontramos, niños? En Juan 14:6. Niños, en hacer lo bueno, iré a compartir con otros sobre Jesús. Y en sentirse bien, puedo sentir que soy obediente cuando yo vaya a compartir con otros sobre Jesús. Bien, niños, ustedes recuerdan que la semana pasada la lección se trató sobre Pablo y Silas, ¿cierto? Que Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, pero ¿qué hicieron ellos allí? Aprovecharon ese momento para hablarle a otros sobre Jesús, y el carcelero escuchó y recibió la palabra y recibió y creyó en Jesús, ¿cierto? Y se arrepintió de su pecado. Entonces, en esta lección vamos a aprender cómo más Pablo siguió compartiendo sobre Jesús.
vamos a orar. Recuerden, niños, que ponemos las manitos así, ¿cierto? Y vamos a cerrar nuestros ojitos y en reverencia a Dios vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre bendito, por este momento que hoy nos permite, Señor, de estar aquí con vida, con salud y de poder escuchar tu palabra. Señor, sabemos que tú eres el único Dios, porque no hay ninguno fuera de ti, que eres el Todopoderoso, que eres el Creador de los cielos, de la tierra, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Creador, Señor. Por eso damos la adoración a ti, Señor. A ti exaltamos tu nombre, te glorificamos, Señor, porque eres digno de ser alabado. Gracias, amado Rey poderoso, bendito. Gracias por tu amado Hijo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, por limpiarnos por nuestros pecados. Señor, gracias por esta mañana que tú nos regalas y te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos espirituales para entender el mensaje que hoy tú nos quieres regalar. Te pido por cada uno de los pequeños aliancistas que en este momento están observando, Señor, este video, para que esta palabra quede impregnada en sus corazoncitos, en sus mentes, Señor, y que así como Pablo, Señor, habló y compartió a los demás sobre ti, Señor Jesús, que así sean estos pequeños aliancistas que compartan tu palabra sin ningún temor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, niños. Recuerden que la lección que vamos hoy a aprender la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17, de los versículos 16 al 34. Ustedes allá en sus casitas muy juiciositos la van a buscar y la van a leer. Yo acá les voy a resumir la historia. ¿Listo, niños? Bueno, resulta que Pablo empezó a hacer sus viajes misioneros cuando pues le tocó llegar a una ciudad que se llama Atenas. Y Pablo, al llegar allí, se molestó mucho porque vio que todas las personas que vivían allí en esa ciudad adoraban ídolos. ¿Ustedes saben qué son ídolos, niños? ¿Sí? Bueno, pues les digo, los ídolos son figuras o cosas hechas a mano, ¿sí? Que se hacen en madera o en piedra. Y entonces la gente allá en ese lugar les cantaban, les oraban, se arrodillaban delante de ellos pidiéndole cosas, ¿sí? Eso es demasiado triste, ¿cierto? Pues a mí me parece muy triste. Igual le pasó a Pablo en ese momento. Entonces, como ellos adoraban todas esas imágenes, les cantaban, entonces un día llegó Pablo y los reunió allá en la plaza y les empezó a predicar sobre la palabra de Dios. Entonces les habló sobre el Dios desconocido, porque era el Dios que ellos no conocían. Entonces, el Dios desconocido, ¿cuál es? El Dios único y verdadero, que es el que nosotros conocemos, al Creador de los cielos, de la tierra y al Padre de Jesucristo y a nuestro Padre. Entonces, algunos de esas personas quisieron escuchar a Pablo aquellas cosas extrañas, porque para ellos era algo totalmente extraño lo que Pablo les estaba diciendo. Entonces, Pablo les decía que el único Dios verdadero era aquel que hizo el mundo entero, o sea, el que creó los cielos, la tierra, el que hizo los mares, el que hizo las plantas, los animales, el que nos hizo a nosotros. Ese es el único Dios verdadero. ¿Que dónde vive Él? Pues Él vive en el cielo. La morada de Él es en el cielo. Es un lugar hermoso. Pablo les recalcó mucho a aquellas personas que al Dios que debemos adorar es el que nos creó a nosotros, el que nos creó el aire para que nosotros respiremos, el que creó el agua para que nosotros tomemos, el que creó los alimentos, las frutas, todo lo que hay a nuestro alrededor para que nosotros disfrutemos, que a Él es al que debemos adorar, niños.
Luego Pablo les explicó a todas esas personas cómo Dios envió a su Hijo para que muriera por el pecado del hombre, ¿sí? Y también cómo lo resucitó de la muerte y que Jesús está ahora vivo. Entonces, niños, sabemos que este color es el negro, ¿cierto? El pecado, representa el pecado, que el versículo es Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces ahí estamos todos incluidos, porque antes de conocer a Jesús, todos éramos pecadores y no teníamos ningún conocimiento de la verdad. Pero luego, cuando llega Jesús a nuestras vidas, que lo conocemos, así como en ese tiempo que Pablo les predicó a esas personas de Atenas, que ellos creyeron, conocieron de Jesús. El rojo significa la sangre de Jesús, ¿cierto? El versículo lo encontramos en Hebreos 9:22, la parte B, que dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿cierto? Sabemos que a lo que ya nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestros corazones, ¿cómo quedamos nosotros? Limpios, ¿cierto? El blanquito, este color representa la limpieza de nuestro corazón. Representa el versículo Hechos 16:31, que dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando ya tenemos al Señor Jesús en nuestros corazones, ¿qué pasa, niños? Empezamos a crecer, ¿cierto? El verde significa el crecimiento en la vida cristiana. Así como los seres humanos van creciendo, los niños, los bebés van creciendo, así mismo vamos creciendo nosotros cuando ya nos integramos en la iglesia. ¿Cómo crecemos nosotros? Crecemos orando, ayunando, en la alabanza, participando de las cosas de la iglesia. Bien, niños. Y el amarillo, ¿qué es lo que representa? El cielo, ¿cierto? Que es cuando ya partimos de esta tierra, nos vamos a vivir al cielo. Qué rico, ¿cierto? Entonces, así mismo les pasó a muchas personas allá en Atenas. Muchos creyeron, otros se burlaron de Pablo diciendo que él estaba loco. Pero ¿qué creen que les pasó a los que sí creyeron en Jesús? Cuando murieron, ¿qué pasó con ellos? Pues fueron al cielo, ¿cierto? Bien, niños. Entonces Pablo alcanzó a estar en esa época de cuando Jesús predicaba, cuando Jesús murió y luego resucitó y que ya Jesús se encuentra en el cielo. Entonces ya nosotros que conocemos, sabemos que es Jesús el que murió por nosotros, pero hay muchas personas que no lo saben. Entonces por eso era que Pablo estaba haciendo esa misión. Sabemos que todo depende de Dios, que si nosotros vivimos acá en Colombia y nacimos acá en Colombia, fue porque así Dios lo quiso, no porque nosotros lo hayamos querido, niños, sino porque Dios decidió que nosotros naciéramos acá en Colombia y no por allá en Europa, ¿cierto? Entonces, porque Él es el dueño de nuestras vidas, es el dueño de nuestros cuerpos, de nuestros corazones. Por Él es que nosotros estamos vivos, porque por la misericordia de Él nos tiene vivos a nosotros. Ese es nuestro Dios único y verdadero, el que nos ama tanto. ¿No les parece emocionante, niños, saber de que tenemos un Dios bueno y amoroso, que nosotros ya lo conocemos, pero hay muchos que aún no lo conocen, como en el tiempo de Pablo, que muchos no lo conocían y estaban muy equivocados adorando y haciéndole peticiones a unas imágenes de palo, de barro o de piedra. En estos tiempos también hay personas así. Entonces son ellos los que necesitan de esta palabra. Nos podemos dar cuenta, niños, que Pablo fue una persona muy obediente a Dios al ir a hacer esos viajes misioneros para ir a hablar sobre la verdad,
para ir a decirle a las personas de cómo podían ser salvas, ¿cierto? Él no puso problema cuando Dios le ordenaba que tenía que ir lejos. Él a veces volvía a su casa, a veces no. De todos modos, él fue muy obediente y nunca puso problema para ir a sus viajes. Por eso podemos ver, niños, que en hacer lo bueno y sentirse bien, Pablo siempre estuvo dispuesto a ir a cualquier parte y en cualquier momento para ir a hablar a otros sobre Jesús. Bueno, niños, la pregunta mía es, ¿ustedes están dispuestos a ir a otras partes a hablar a otros sobre Jesús? Esa es la tarea de esta semana, niños. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Primero, oren y díganle al Señor, pídanle al Señor que les diga que ustedes están dispuestos para hablarle a los demás sobre Jesús. No necesariamente podemos irnos para otro país, para otra ciudad. No, niños, lo podemos hacer desde las casas, con nuestros familiares. Ustedes lo pueden hacer con los amiguitos de su colegio, con los vecinos. Los pueden invitar a la iglesia para que ellos conozcan de Jesús. Esa es la mejor forma de hacer misiones. Bueno, niños, los dejo. Que tengan una semana muy bendecida y recuerden hablarle a los demás sobre Jesús. Chao, niños, los quiero mucho. Dios me los bendiga.